Nos quedamos ayer eh, con la parte de anamnesis y los síntomas. Vamos a continuar el día con las palpitaciones. Las palpitaciones, eh, todos sabemos que el corazón no deja de latir nunca, desde que nacemos hasta que nos morimos, porque si deja de morir, si deja de latir, pues nos morimos, ¿no? Entonces, para nadie es desconocido esto. Sin embargo, esos latidos nosotros no los sentimos. Eh, Cuando sentimos los latidos es porque ha variado algo en lo normal, ya sea en la fuerza o en la velocidad, o cuando estamos sumamente atentos y que estamos en silencio. De otra manera, los latidos no los percibimos, ¿no? Sin embargo, tampoco es raro que uno sienta que el corazón late. Eh, Si ustedes van rápidamente hacia el lugar caminando o corriendo, van a sentir el latido en su corazón. O si tienen una emoción, van a sentir su corazón. Y de allí que decimos, a mí me zapatea el corazón por tal o cierta persona. Y eso es una realidad. La activación del simpático hace que el corazón lata más fuerte, más rápido, y eso es percibible. Sin embargo, esos son latidos normales o fisiológicos. Hay otro tipo de latidos que se perciben y que no necesariamente son normales. Y el paciente suele referir, siento como que me zapatea el corazón, como unos golpes delante del pecho, y que generalmente es porque ha aumentado la frecuencia o la fuerza, o varía el ritmo, ¿no? Todos sabemos que el corazón late en forma permanente y que tiene un ritmo para latir, ¿no? El corazón late y mantiene un ritmo. Cuando el corazón pierde ese ritmo, también es perceptible, ¿no? Eh, las palpitaciones pueden ser causadas por alteración del ritmo, y cuando estas se producen, se denomina arritmia, porque el corazón pierde su ritmo. Y estas arritmias no solamente es una curiosidad acústica o musical. Cuando arritmia, la arritmia puede ser tan peligroso que produce la muerte. Y es más, gran parte de las muertes se producen por arritmia. Cuando existe una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, y es un paro cardíaco, ¿sí? Y eso es muerte, ¿sí? Si es que no se sale de la fibrilación ventricular, ¿no? Muerte, pues, es un tipo de paro cardíaco. Entonces es sumamente importante darle importancia a esta pérdida del ritmo de las palpitaciones. O cuando, por ejemplo, el corazón empieza a latir con más energía de lo normal. Y eso sucede cuando está aumentada de la hormona tiroidea. Generalmente los pacientes con aumento de la hormona, de la función de la hormona tiroidea, son más delgados, son sudorosos, son inquietos, pero además de eso el corazón está acelerado, el sistema simpático está activado y aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de control. Entonces es fácil que el paciente sienta su corazón. Es más, cuando el paciente está sumamente delgado, a veces nosotros auscultamos el corazón sin necesidad de estetoscopio. Se escucha el corazón. ¿No? Ese tórax hiperdinámico transmite pues las sensaciones acústicas, o sea, los latidos del corazón. ¿Sí? También
cuando el corazón está crecido. ¿Cuándo crece el corazón? Normalmente el corazón es proporcional a la caja torácica, más o menos el 50% más uno el diámetro torácico, en la parte basal del tórax, el 50% más uno debe ser el tamaño del corazón. Ese es el índice cardiotorácico. Pero en muchas enfermedades, es más, en la mayoría de enfermedades funcionales, mecánicas, el corazón crece. Y el corazón crece y se llama cardiomegalia. Y cuando el corazón está bastante crecido, se pega hacia el tórax. Y entonces, cuando el corazón está pegado al tórax, a la pared torácica, se siente el latido, se sienten las palpitaciones. Les decía que las arritmias son sumamente importantes y hay una arritmia que es bastante frecuente y dependiendo de qué tipo de arritmia sea, puede ser benigna o puede ser maligna. Por ejemplo, la arritmia que se produce por aumento de la frecuencia cardíaca, que es una taquicardia y que aparece en forma espontánea, es una taquicardia paroxística, y como tiene el origen por encima de los ventrículos, se llama supraventricular. Es una taquicardia benigna, pero que puede ser tan prolongada que ya deja de ser benigna y puede producir isquemia y puede producir infarto. ¿Sí? O con la taquicardia paroxística ventricular, que es maligna de inicio y puede pasar a, a una fibrilación ventricular. Existe otro cuadro que se llama fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una de las arritmias que ustedes lo van a ver en algún momento, chicos. Es una de las arritmias más características de arritmia, porque ustedes ponen el estetoscopio en el corazón y en vez de escuchar un corazón, escuchen un desastre, un desorden completo, una arritmia completa. Generalmente esa arritmia completa, audible, que el paciente no siente mucho, es una fibrilación ventricular. Vamos a ir describiendo un poquito más de fibrilación, porque con seguridad lo van a ver. Otra arritmia que es frecuente, relativamente frecuente, son las taquicardias de reentrada producida por un síndrome que se llama Wall-Parkinson-White, que es el nombre de los tres autores que descubrieron este problema. Y ¿qué es lo que se siente? Se siente una taquicardia. ¿Y por qué se produce esto? Porque en las vías de conducción que tenemos en el corazón, que el nodo sinusal está en la aurícula derecha y que el nodo auriculoventricular está en la cruz del corazón y que ahí pasa a las de His y su división hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Hay algunas otras ocasiones en que entre la aurícula y el ventrículo existen algunos haces nerviosos anómalos y uno de esos haces anómalos forma parte de este síndrome de Wall-Parkinson-White y puede producir pues, taquicardias de reentrada. Y hay otro tipo de taquicardias, les decía, que son malignas, que son las taquicardias ventriculares. Todo eso, todo eso hace sentir palpitaciones. O sea, que el paciente sienta palpitaciones puede ser tan benigno como que está durmiendo en oscuras y el corazón late y si él está nervioso lo va a sentir, o tan peligrosas como la taquicardia ventricular que va a llevar probablemente a un paro cardíaco y la muerte. Hay otros síntomas como la tos. La tos es un acto reflejo que está producido porque se irrita el glosofaringio y el hemogástrico, el vago. Y esto se produce porque hay algún contenido en las vías respiratorias que uno tiene que necesidad de sacarlo, es un reflejo para sacar algo que no debe estar allí. Entre otras cosas, por ejemplo, la secreción que se produce en la tráquea y en los bronquios y que está estorbando ahí, que no deja entrar y salir aire normal, entonces se produce la tos para sacar. O cuando hay sangre o cuando hay cualquier otro contenido. Sin embargo,
La tos cardiogénica, la tos que representa el corazón es una tos un tanto distinta, ¿no? Eh, la causa más frecuente de esto es porque el pulmón, como ayer les explicaba, tiene una congestión pasiva. El pulmón está congestionado por éstasis sanguínea y esto va a producir una tos que generalmente es una tos húmeda y que es productiva, tiene una secreción. Y la secreción es blanquecina, transparente, ¿no? Lo que normalmente con la saliva un tanto más espesa o como saliva. En cambio, la tos de origen pericárdica o pleural es una tos seca que, que puede ser producida por hipertensión venocapilar, por ejemplo. Eh, Venocapilar pulmonar. Eh, eso es otro tipo de tos. Eh, Cuando se inflama el pericardio, la capa que envuelve al corazón, generalmente tiene un compromiso pobre o grande de la pleura. Entonces, ambos cuadros pueden producir este tipo de tos seca. Hay una tos que se produce con el esfuerzo. Ustedes están subiendo unas gradas un poco rápido y sienten tos. Esa tos de esfuerzo es equivalente a la disnea de esfuerzo cuando hay un problema del corazón, cuando hay enfermedad del corazón. La hemoptisis, la hemoptisis es un signo que normalmente corresponde a las infecciones respiratorias y infecciones respiratorias más o menos serias como por ejemplo la tuberculosis o el cáncer pulmonar o hemoctoicos como el tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, hay cuadros cardiológicos que producen hemoptisis y la hemoptisis en el cardiópata es sinónimo de una cardiopatía avanzada cuando la hipertensión capilar pulmonar está sumamente aumentada, tan aumentada que no solamente deja salir líquido al intersticio, sino también se producen hemorragias y eso sale hacia afuera. Cuando vemos en un cardíaco hemoptisis, lo más clásico y que lo escriben la mayoría de los libros es en la estenosis mitral de la fiebre reumática, en la cardiopatía reumática. Sin embargo, podemos decir con satisfacción que los cuadros de fiebre reumática pues han disminuido considerablemente y ya no se ve lo que yo veía al iniciar mi práctica de cardiólogo, que la mayoría de cuadros de pacientes con cardiopatía pues eran pacientes reumáticos o de cardiopatía reumática o de estenosis mitral reumática. Ahora no, ahora se ven otro tipo de cuadros y es probable que si ven ustedes una hemoptisis con tos y con disnea súbita, probablemente sea de un tromboembolismo pulmonar, un coágulo de sangre que generalmente se inicia en los miembros inferiores en las piernas y que se desprende ese trombo, va a viajar por toda la circulación venosa y va a llegar de la pierna, sube a la vena cava inferior, de la vena cava inferior llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa al pulmón. Y ese coágulo que va a ir a, a la circulación pulmonar en algún momento va a llegar a un capilar pulmonar que ya no va a poder pasar. Ese capilar pulmonar o esa parte de la arteria pulmonar que va a llevar oxígeno a determinada parte del pulmón ya no va a dejar pasar oxígeno y va a producir un infarto pulmonar. Ese infarto pulmonar también produce hemoptisis. O cuando existe un aneurisma aórtico que se ha roto y que se rompe hacia un bronquio, entonces el bronquio les decía que
la tos es un reflejo normal cuando está ocupada la vía aérea, en este caso se rompe hacia un bronquio, hay una conexión sanguínea, entonces sale con una tos, con un reflejo tosígeno, sale ese contenido de sangre hacia afuera. Esa es la hemoptisis. Hay algunas diferencias, ¿no? La hemoptisis es cuando nosotros vemos sangre roja rutilante, sangre viva, dentro de un esputo, dentro de lo que se expulsa con la tos. En cambio, hay otros esputos que son saliva teñida con algo de sangre, y eso se conoce como hemoctoicos o expectoración hemoctoicas. Es un poco diferente la descripción, porque a veces nos ayudan a diagnosticar algunos cuadros, pero ambos son sangre, ambos son anormales, ambos son sinónimos de alguna enfermedad. Eh, Normalmente nosotros podríamos decir que el dolor cardíaco es un dolor diferente que podemos diferenciar del, del dolor de otro tipo de dolor grave, de procesos graves, porque el paciente está sumamente consciente, está lúcido, raramente pierde la conciencia. Entonces estamos acostumbrados a pensar de que el cardíaco no pierde la conciencia y eso no es tan cierto. El cardíaco sí pierde la conciencia y cuando pierde la conciencia en forma sumamente fugaz, hablamos de la lipotimia. Y la lipotimia es un desvanecimiento que no se pierde exactamente la conciencia. Esto pasa cuando el ventrículo izquierdo pues no es capaz de mandar toda la sangre que se necesita en todo el cuerpo y no llega pues la suficientemente cantidad de sangre con oxígeno al cerebro, entonces en un momento se pierde, eh, se quiere perder la conciencia y hay un desvanecimiento. Eso generalmente pasa cuando hay una falla del ventrículo izquierdo o cuando hay una frecuencia cardíaca tan baja que deja pues espacios tan largos que no llega sangre al cerebro y se pierde la conciencia, inmediatamente se la recupera. O sea, no se pierde la conciencia eh, para ser reales. Existe un desvanecimiento, uno siente que se está cayendo e inmediatamente la recupera. Puede, si está parado, puede sentarse, a veces se puede caer, pero inmediatamente la recupera. Esa es la lipotimia. Lo importante es que no se pierda la conciencia. Cuando hay taquicardias muy rápidas también pasa lo mismo. O cuando está disminuido el gasto cardíaco, porque existen problemas del llenado diastólico, etcétera, ¿no? La lipotimia es sumamente frecuente cuando hay un reflejo vagal. El nervio neumogástrico produce un reflejo que produce bradicardia, hipotensión, y eso con su duración, y eso puede ser, al activarse ese reflejo, puede ser que no llegue la suficiente cantidad de sangre y uno tiene un pequeño desvanecimiento. Y generalmente sucede eso cuando uno está echado o está sentado y se pone en bipedestación, o sea, se para y se para rápido. Entonces no le da tiempo al corazón a bombear la suficientemente cantidad de sangre que llegue al cerebro y que mantenga la vigilia. Entonces hay un pequeño desvanecimiento. Eso es la lipotimia. Eh, Normalmente el reflejo vagal produce hipotensión y bradicardia, pero además se acompaña de una sudoración fría. Y generalmente es el cambio de posición. Eso hay que diferenciarlo. Eh, Se confunde mucho esto con el síncope y con el síndrome convulsivo. Ahí ven a la señora que tiene una mala noticia o ve algo que no le gusta y sufre ese desvanecimiento. El síncope, a diferencia de la lipotimia,
es una pérdida de conciencia y está producida por una hipoperfusión cerebral que se autolimita. Generalmente la pérdida de conciencia es brusca, pero es su recuperación espontánea y completa. Eso lo diferencia el síncope de causa cardíaca, se diferencia cuando hay pérdida de conocimiento por causa neurológica, que puede ser de inicio brusco, pero no es tan breve, dura más tiempo. O sea, no son segundos, pero duran minutos, a veces horas. Eso no es cardíaco, eso es neurológico. Y la recuperación puede ser, el paciente recupera y se queda medio atontado, que no se da cuenta de las cosas, que no recuerda bien. Eso es neurológico. En cambio, en el síncope cardíaco, la recuperación es espontánea y completa, que es normal. ¿Cuándo es que pasa esto frecuentemente en los cuadros neurológicos? En las convulsiones, en la epilepsia, o también cuando hay pérdida de conciencia por una hemorragia cerebral o por un infarto cerebral o por algún problema de otra índole. No es solamente una hipoperfusión cerebral que no llegó a la cantidad de sangre necesaria al sistema nervioso central. Esto es por un problema más prolongado, a veces permanente. No, ¿cuándo es que vemos síncopes? Eh, Vemos síncopes en la estenosis aórtica. Y eso es importantísimo. El paciente de la estenosis aórtica, eh, la válvula aórtica, así como se explicaba de la válvula mitral el día de ayer, se estrecha también. Sin embargo, la válvula aórtica es una válvula tricúspide, pero a veces ahí tiene válvulas bicúspides, se estrecha el agujero de salida y no deja salir la cantidad de sangre necesaria. Y eso sucede dependiendo qué tipo de ejercicio haga. Normalmente es una vida normal, sus gradas, camina y el paciente está normal. Pero hace un esfuerzo mayor donde no pasa la suficientemente sangre al cerebro por el estrechamiento de la válvula aórtica y se produce el síncope. Eso, ese síncope en la estenosis aórtica es un signo de gravedad de la aorta. Puede ser que la ecocardiografía o la evaluación que se le hizo con otros métodos de diagnóstico como la resonancia magnética, la tomografía, les diga, no, la estenosis es leve o es moderada, pero si tiene una lipotimia, eso es una gravedad. Ese paciente se tiene que operar, porque si no, se va a morir. Pasa también en la taquicardia paroxística, cuando la taquicardia es sumamente rápida, que no da tiempo a que se llene el ventrículo, porque cuando se producen las taquicardias, les decía a un inicio, ¿no? Está el primer ruido, un espacio que se llama espacio sistólico, luego viene el segundo ruido, y después del segundo ruido hay otro espacio que es el espacio diastólico, hasta el otro ciclo cardíaco cuando no hay ruido. El espacio diastólico, que es un poquito más largo, ese es el que se afecta en las taquicardias. La frecuencia cardíaca va a aumentar a expensas del espacio diastólico, a expensas de la diástole. Si la taquicardia es muy rápida, no hay diástole, el espacio diastólico es muy poquito. Y es en la diástole cuando se relaja el músculo cardíaco y al relajarse se llenan las cavidades para que pueda sacar la sangre en la sístole. Pero si el espacio es tan pequeñito, se llena muy poquito, pues. Entonces, ya no hay sangre para que pase al ventrículo izquierdo y que salga al cerebro a todas partes. Eso pasa en la taquicardia paroxística y eso puede producir síncope. También en los bloqueos auriculoventriculares. Los bloqueos auriculoventriculares es un tipo de arritmia, es un tipo de bradiarritmia que se produce porque el nódulo auriculoventricular eh, de las vías eléctricas del corazón están bloqueadas. Vamos a tratar, no he visto en el sílabus que se mencione el electrocardiograma, pero a mí me interesa muchísimo que se tengan nociones de esto porque el electrocardiograma, que para muchos
es un cuco, es una parte de la cardiología que es sumamente sencilla si es que uno no le tiene miedo y si es que uno no quiere hacerlo difícil. Entonces, esa es una parte del electrocardiograma que ojalá podamos explicárselos eh, de cada 2 semanas, porque la próxima semana, aunque la próxima semana podríamos tomar un tiempo para hablar de electrocardiograma. Los bloqueos sinoauriculares, o sea, bloqueos del nodo sinusal, cuando hay bradicardia sinusal, cuando hay una bradicardia por debajo de 60 latidos por minuto, pero cuando es muy baja, se produce síncopes. Eh, para estos últimos problemas se precisa de la electrocardiografía, un electrocardiograma simple que se echa al paciente se toma 1 minuto, o se necesita un electrocardiograma de larga duración que se pone una maquinita, una grabadora al paciente, se graba la actividad eléctrica del corazón por 24, 48, 72 horas o más tiempo, y luego se lleva a una computadora y examinamos y vemos si es que existe, qué tipo de arritmia existe, si existen espacios sin actividad cardíaca, y eso es lo que produce los síncopes. Hemos hablado ya de la cianosis en varias oportunidades, pero la cianosis es un signo típico de las cardiopatías. Y hay enfermedades que, como en los niños recién nacidos, los niños azules, que tienen esa coloración porque tienen una cardiopatía congénita cianótica. Nacen con esa cardiopatía y está pasando, hay una comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. Les decía que el septum interauricular y el septum interventricular juntos producen una pared que no debe permitir comunicación entre los dos lados del corazón, el lado izquierdo y el lado derecho. Pero en las cardiopatías congénitas suelen haber comunicaciones o cosas peores, por ejemplo, que la aorta que saca la sangre hacia todo el cuerpo, nazca del lado derecho del corazón y que lleve sangre venosa en vez de llevar sangre arterial. Y que del lado izquierdo, pues no hace la aorta, no hace la arteria pulmonar y lleva hacia el pulmón. O sea, eso se llama transposición de grandes vasos. Y si es que eso está sin otras cardiopatías que permiten en la mezcla de la sangre, esa vida no es posible. Con un corazón así no se puede vivir. Pero ha adelantado tanto la ciencia de que se pueden hacer diagnósticos intraútero de esto y el paciente puede nacer dentro de un quirófano cardiovascular y ser operado y hacer o cirugía paliativa para que viva hasta que pueda ser operado definitivamente, o hacer un tratamiento quirúrgico definitivo al nacer, o sea, no necesariamente tiene que morir ese recién nacido. También la tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía congénita cianótica que abarca a 4 cardiopatías, pero que la cardiopatía fundamental es una comunicación interventricular, un agujero que comunica los dos ventrículos, que es bastante grande y hace que esta comunicación interauricular hace que la aorta que está saliendo, debería salir solamente del ventrículo izquierdo, pues aquí esta aorta cabalga al septo interventricular y sale casi de los dos ventrículos, del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, y por lo tanto lleva sangre oxigenada y no oxigenada. ¿Sí? Esas dos cardiopatías hacen que crezca el ventrículo derecho y que haya una alteración en la salida del ventrículo derecho y que se produce una estenosis pulmonar. Dependiendo del CIB, dependiendo de la estenosis pulmonar, se ve la gravedad de esta cianosis. O sea, estas cardiopatías congénitas las vamos a ver cuando veamos cardiología. La última semana vamos a ver un par de cardiopatías para mostrarles un poquito más de esto y no se queden con el conocimiento así al aire perdido.
El cor pulmonar crónico, que es la enfermedad del corazón producido por una neumopatía como consecuencia de una enfermedad pulmonar crónica, también produce cianosis. Porque el pulmón está enfermo y el pulmón no oxigena bien. Por eso, si no oxigena bien, hay cianosis. Eh, hay pacientes donde se ve una cianosis completa y se llama una cianosis universal central, que comprende piel y mucosas. Y hay otra que se nota solamente en algunos lugares donde la piel es más fina y hay circulación capilar. Eh, Cuando hay buena circulación, como por ejemplo en los labios, en las mejillas, en el labio auricular, en la lengua, las uñas, ahí se ve la cianosis, cuando no es universal, ahí se nota más. Generalmente tus pacientes cianóticos tienen, eh, vamos a apagar un poco la cámara para que la puedan ver bien. Miren, estos pacientes cardiópatas crónicos o neumópatas crónicos tienen este tipo de dedos que se llaman los dedos en palillo de tambor, ¿no? Son dedos alargados con las uñas la parte distal de los dedos como si fueran palillos de tambor y las uñas en vidrio de reloj, ¿no? Lustrosas, convexas. Esta es una característica típica de los neumópatas crónicos o cardiópatas crónicos. En otras patologías también. Se nota la cianosis en los pacientes cuando la hemoglobina reducida está más encima de 5 gramos por ciento. Sumamente importante que tienen los cardiópatas es el edema. Y el edema, para la mayoría de personas de nuestra profesión, los médicos, enfermeras, un paciente que tiene edema así, inmediatamente se piensa en el corazón. Ese paciente tiene insuficiencia cardíaca. Tanto así que la mayoría de pacientes que llegan con edema de emergencia, de frente pasan a cardiología y de repente es una insuficiencia renal o de repente es un problema nutricional con una gran hipoalbuminemia, pero ya lo consideran cardíaco y no los pasan. Entonces nosotros tenemos que hacer el discernimiento y ver si la causa del edema es cardíaco o no. Pero eso sucede porque gran parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y básicamente la insuficiencia cardíaca derecha, tienen edemas. Y eso se produce porque hay una hipertensión venosa sistémica que está aumentada. O sea, hay un aumento de la presión venosa sistémica. Eh, Les decía el otro día, ¿no? O ayer, cuando hablábamos de congestión pulmonar, cuando se tiene disnea o se tiene fatiga rápida, generalmente son síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué se produce disnea? Porque al fallar el ventrículo izquierdo congestiona el pulmón. Y al haber congestión pulmonar uno no puede respirar y se produce la disnea. ¿Y por qué se produce fatiga? Porque el corazón es insuficiente para sacar la cantidad de sangre que se necesita para realizar el esfuerzo. Entonces el oxígeno que está en los músculos es pobre y se consume rápido. Entonces rápido se cansa. Por eso es signo de la insuficiencia cardíaca izquierda. En cambio, cuando hay insuficiencia cardíaca derecha, que son cavidades de capacitancia, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no? Se llena esto y rápidamente el ventrículo izquierdo, a través de una válvula que no es muy fuerte, que es la válvula tricúspide, va a transmitir hacia la aurícula derecha la cantidad de volumen de sangre y la cantidad de presión que va a producir este aumento de sangre. Y entonces ese aumento de presión rápidamente se va a transmitir a la presión venosa, que es de la vena cava superior y de la vena cava inferior.
Y eso rápidamente se transmite por el árbol venoso, por la circulación venosa a todo el cuerpo. Y eso nos produce un aumento de la presión venosa sistémica, por un aumento de la presión hidrostática, porque es produce un aumento de la volemia. Lo que pasa es que también puede estar aumentada la presión capilar por el aumento de la presión hidrostática capilar. Esto va a permitir la salida del líquido intravascular al intersticio y eso produce el edema. ¿Sí? O sea, cuando está aumentada la presión hidrostática capilar, cuando las venas van a llegar a contactarse con los capilares para que pase la hematosis o el intercambio gaseoso eh, fuera de los pulmones, o para que deje la sangre arterial que dé oxígeno para que se deje en los tejidos, en, cuando está pasando por los capilares, aumenta también la presión. Esta presión hidrostática capilar hace que el líquido que está contenido dentro de las venas y los capilares, que ya no puede ser sostenido porque hay mucho, porque la presión está muy alta, que sobrepasa la presión, eh, la presión producida por los coloides, entonces vence la presión coloidal y sale hacia afuera. Y eso es lo que produce el edema. Y es cuando sale hacia el líquido intravascular sale el intersticio y eso es el edema. Hay otros factores que favorecen el edema, como la baja de proteínas, básicamente la baja cantidad de albúmina en la sangre, o cuando hay una disminución del flujo renal en la insuficiencia cardíaca, que va a producir una disfunción renal que, que de alguna forma va a favorecer también el aumento de la presión hidrostática capilar. Y ¿por qué? Porque retiene la baja función renal, retiene sal, retiene agua, eso aumenta la volemia, eso aumenta la presión hidrostática y sale pues el líquido fuera de las venas y eso es el edema. Eh, el edema del cardiópata es un edema que está en relación a la gravedad de la enfermedad, ¿no? Y generalmente ese edema se va a presentar en las partes de declives, entonces empezará pues en el dorso del pie, en los tobillos, y va ascendiendo a las piernas y al muslo, y luego llega al abdomen, a la parte sacra, y se hace un edema generalizado, lo que conocemos como anasarca, dependiendo de la gravedad del compromiso del corazón y del tiempo que tenga este problema sin solución. Una de las características de ese edema es lo que vemos ahí que está haciendo el examinador en el cuadro de arriba, que presiona con el dedo y ven, se queda dibujado el hueco. Eso es el signo de la fovea. Eso es fovea positiva. Eso es edema. Eh, yo les di algunas características del edema cardíaco que ya no vamos a repetir. Se repiten permanentemente y no tenemos tiempo como para repetir. Por favor, hay que revisar lo que ya les dimos. Hay otros síntomas digestivos generales, por ejemplo, la plenitud epigástrica, la plenitud como la sensación de llenura del estómago, la falta de apetito y un síndrome de mala absorción, pueden ser consecuencia de la éstasis circulatoria en el aparato digestivo. Y esto sucede cuando hay hipertensión venosa sistémica que se produce en la insuficiencia cardíaca que ya les expliqué hace un momentito. ¿Sí? Entonces, esos síntomas pueden ser causados por el problema cardíaco y nosotros podemos confundir con una patología digestiva. Las náuseas y los vómitos suelen acompañar a algunos pacientes que toman digoxina o digitálico, y que ese es un medicamento que ya no se usa mucho en cardiología, precisamente porque produce intoxicación y produce náuseas y vómitos y nos confunde. O también se puede producir en el infarto agudo del miocardio cuando se produce muerte de un pedazo de miocardio
más cuando este infarto está en la cara ínfero-posterior del corazón, que está apoyado sobre el diafragma, que divide el tórax del abdomen. Entonces eso puede producir náuseas, vómitos, etc. La insuficiencia cardíaca derecha eh, puede presentar dolor en el hipocondrio derecho. Y no necesariamente el dolor en el hipocondrio derecho tiene que ser un problema de vesícula biliar o de cálculos vesiculares. Puede ser por congestión hepática, por esta éstasis. Hay algunos síntomas urinarios. El paciente con insuficiencia cardíaca puede orinar más veces en la noche, porque el edema que está en los miembros inferiores al recostarse va a entrar otra vez a la circulación, llega al riñón, se filtra y produce orina en la noche porque está un decúbito. Eh, Cuando uno está con insuficiencia cardíaca y tiene bastante edema, toda la volemia pues está fuera de la circulación y eso hace que haya poco flujo renal en el día y eso produce una baja de la cantidad de producción de orina y uno orina poco. Entonces, oliguria por bajo gasto cardíaco. Cuando la albuminuria es presente en insuficiencia cardíaca, se produce un éxtasis renal. Esta éxtasis renal va a producir una serie de problemas llegando a hematuria en este problema. Pero pues también pueden haber hematuria cuando hay estenosis mitral, les explicaba el mecanismo, o una embolia renal o una endocarditis infecciosa. Estos síntomas, todos estos síntomas, hematuria en una insuficiencia cardíaca sí puede haber. Hematuria en una cardiopatía reumática sí, o en una endocarditis infecciosa sí. ¿No? O por qué orina poquito, que tiene que ver si orina poquito con el corazón, pero ya saben por qué. Vamos a hablar ahora de algo que es sumamente importante y son los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué significa esto? Yo les dije al principio, y lo voy a volver a repetir cientos de veces para que lo entendamos, la cosa más importante de enfermedad en el mundo son las enfermedades cardiovasculares y también la causa de muerte. El problema que más personas mata en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, en las que se incluyen los problemas vasculares del cerebro, los problemas vasculares del corazón, los problemas vasculares del pulmón, los problemas vasculares del riñón. Son cardiovasculares. Esas son las enfermedades que más enferman y matan en el mundo. ¿Qué tendrá que ver el corazón con el cerebro, ¿no? ¿Por qué habrá problemas? ¿Por qué será cardiovascular? Porque cuando se produce un infarto cerebral, generalmente es por un trombo que nació en la vasculatura o en el corazón y va a tapar un vaso cerebral que también es vasculatura, por eso es vascular. Y eso es sumamente frecuente y que tiene relación directa con patologías cardíacas como por ejemplo el infarto de miocardio o la hipertensión arterial, ¿sí? Por eso son sumamente importantes estas enfermedades cardiovasculares. Y para que se produzcan esas enfermedades cardiovasculares, y no solamente cardíacas, hablamos de que existen algunos factores que nos ponen en riesgo de enfermarnos de estas cosas y se llaman enfermedades cardiovasculares. Apaguen sus micros, por favor. Los factores de riesgo cardiovascular los podemos dividir en dos grandes grupos. Hay algunos factores de riesgo que son no modificables, querramos o no. Por ejemplo, la edad no podemos modificar, aunque las señoras quieren ser siempre jóvenes, no pueden. O las chicas quieren ser siempre quinceañeras, no pueden. No se puede, pues. Entonces, por ejemplo, en las mujeres jóvenes están protegidas por los estrógenos de la cardiopatía isquémica. Están protegidas mientras menstruan. Pero llegan a la menopausia y el problema cambia completamente.
Es un factor de riesgo importante. En cambio, los varones tienen problemas, por ejemplo, de hipertensión arterial o de cardiopatía isquémica antes y no lo podemos modificar. Eso es así. Les decía así que la hipertensión antes era patología a partir de la cuarta década, ahora vemos pacientes de la tercera década, incluso de la segunda década, con problemas de hipertensión. Y hemos visto infartos que para nosotros hace algún tiempo eran impensables. Aquí en Puno, no estoy hablando de Lima o de Europa o de Estados Unidos, no, aquí en Puno. Hemos atendido pacientes de infarto de un paciente de 32 años que ha salido de la discoteca, del dominó precisamente, que había tomado una cantidad increíble de estimulantes, que es un infarto y casi se muere, ¿no? Entonces, la edad es un factor de riesgo importante. El sexo masculino. El sexo masculino es más propenso a las cardiopatías hasta por lo menos que la mujer siga menstruando. Eh, Sin embargo, el hombre está más expuesto a las cuestiones ambientales, a las cuestiones sociales, porque todavía vivimos en un mundo sexista, en un mundo donde el hombre se atribuye cosas que no solamente le corresponde a eso y le niega posibilidades a la mujer que sí podría hacerlos muy bien, ¿no? Sin embargo, en nuestro país tenemos madres solteras a montones que asumen el papel de padre y de madre, asumen el papel del hombre de la casa, de la mujer de la casa, de la jefa de casa. Pero aún así, la característica del sexo hace que hay algunas cardiopatías que son más frecuentes en el varón, como la hipertensión, como la cardiopatía isquémica. La raza. La raza es algo que tampoco podemos modificar, pero nosotros somos cholos, pues. Que no nos gusta, no te gustará, pues hijo, pero eres cholo, ¿qué podemos hacer? Yo soy cholo, tú eres cholo, mi madre es chola, tu madre es chola, así es. ¿Y qué significa ser cholo? Significa ser mestizos de nuestra raza originaria, que debe ser un orgullo para nosotros, con los invasores que vinieron de otro continente. ¿Eh? Eso es ser cholo. Pero hay enfermedades del corazón y del sistema cardiovascular, como por ejemplo la hipertensión, que es más frecuente en la raza negra. Y también, si comparamos nuestra raza indoamericana con la raza blanca, nuestra raza indoamericana es mucho más susceptible de sufrir cardiopatía isquémica, de tener angina de pecho, de tener infarto de miocardio, más que la raza blanca y menos que la raza negra. Existe un factor de riesgo en la raza. Y existe otro factor de riesgo que tampoco podemos modificar, que son la familia. Si tu padre es hipertenso o te ha tenido un infarto y por un problema genético, te lo va a transmitir. Y eso no lo podemos cambiar. Querramos cambiarlo, no podemos. Tenemos en nuestros genes. Y ese es otro factor de riesgo. Sin embargo, sin embargo, hay algunas cosas que sí podemos cambiar para modificar estas enfermedades y no son muy complicadas. Por ejemplo, los factores de riesgo modificables. El factor de riesgo modificable puede ser más fácilmente corregido, modificado y evitar las patologías y evitar la muerte inútil por hipertensión, por infarto de miocardio, por cardiopatía isquémica, por enfermedad cerebrovascular, por infarto del corazón, por infarto del pulmón, es dejando de fumar. Y eso yo les decía hace unos días. Las niñas, las señoritas, las guapas niñas que tenemos en nuestro medio y en todas partes, todas las mujeres son guapas, absolutamente todas, por sentirse mejor aceptadas en el grupo social o por alguna otra razón, empiezan a fumar para sentirse mejores, qué sé yo, entre comillas, que no sirve para nada y no saben el daño que se están haciendo. Pero eso se puede modificar. No fumen y se acabó. Y transmitan la noticia que no se debe fumar.
porque el tabaco siempre es malo. Y no solamente el fumador activo, también el fumador pasivo. Si van al dominó o a las discotecas de su alrededor o a las demás abajo en la calle Melgar, están sometidos a una cantidad de humo de tabaco increíble que los hace fumadores pasivos. Eso es importante. Otros factores de riesgo. Wow, nunca nos alcanza el tiempo. Vamos a hablar rápidamente solamente de dos cosas que me interesan mucho. Factores de riesgo modificables para enfermedad cardiovascular tienen que ver con el consumo de lo que comemos, de la dieta, y se reducen dos cosas, el consumo de grasas y el consumo de azúcar. Durante mucho tiempo nos han hecho creer que el problema de la cardiopatía isquémica, el problema del infarto en miocardio, solamente radicaba en el consumo de las grasas y que solamente era problema de comer grasas animales y que las grasas saturadas y que las grasas insaturadas y que eso es lo que no hay que comer y que sí. Lo cierto es que está descubierto de que el azúcar tiene un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque el azúcar, primero, produce aumento de los triglicéridos y al aumentar los triglicéridos baja el HDL, o sea, el colesterol de alta densidad, lo que se llamaba antes el colesterol bueno, que se ha demostrado que no siempre es tan bueno. Pero si aumentan los triglicéridos y baja el HDL, aumenta la susceptibilidad a tener cardiopatía isquémica. Y no solo eso, el consumo de los lípidos, perdón, de los carbohidratos sube de peso. La obesidad, que es un factor también, factor de riesgo modificable, abre las puertas a que se produzca otro problema, el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y la diabetes, que son factores de riesgo que al final nos van a conducir a la cardiopatía isquémica. Por eso, les decía al inicio, hay tres polvos blancos que matan: la sal, el azúcar y la cocaína, que no lo tenemos que consumir. Entonces, chicos, yo voy a tener que suspender esta clase que se ha puesto sumamente interesante y la vamos a tener que continuar la próxima semana porque mañana la han declarado feriado, qué sé yo, y pasado mañana es Navidad. Entonces, el lunes a las 7 de la mañana continuamos con esas clases. Quiero desearles una feliz Navidad. No los conozco personalmente, en algún momento supongo que vamos a tener oportunidad de conocernos. Quiero abrazarlos de todo corazón, que la presencia de Jesucristo, niño, que viene en estas fechas a recordarnos la divinidad que representa eso, les traiga paz, les traiga calma y les traiga muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Un abrazo a todos, chicos, feliz Navidad y nos vemos el próximo, o nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Muy buenos días, jóvenes, hasta luego, feliz Navidad. Doctor, buenas